Apocalipsis capítulo 1, verso 6, vamos a leer y después vamos a leer el capítulo 5, verso 10. En primer lugar, Apocalipsis 1, 6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Recalco, Él ha hecho de nosotros, de usted y de mí, ¿sí?, un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Bien. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Allí en esta descripción del Señor desde el 9 dice: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dice el verso 10, y las has transformado en un reino de sacerdotes. Si hay algo que usted se va a llevar en esta mañana, es la palabra sacerdote. Diga conmigo, sacerdote. Así después no se olvida. Y en primera de Pedro, hay un poquito antes, capítulo 2, primero el verso 5 dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos, ¿sí? Y el verso 9 dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Amén. No vamos a entrar en detalles acerca de lo que significaba el sacerdocio, pero sí decir que el sacerdocio era un título dado por Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los sacerdotes tenían que venir de una familia que era la familia de los levitas, que habían sido escogidos por Dios para trabajar y, digamos, administrar todo lo que tenía que ver con el culto religioso al Señor, ¿sí? Pero en Cristo, diga conmigo, en Cristo, todos aquellos que hemos sido salvados y que somos hijos de Dios, ¿sí?, dice la palabra de Dios, hemos sido transformados en sacerdotes. Es decir, que ahora tenés un título. Si bien nosotros venimos de una cultura donde el sacerdocio lo ejerce una persona, la palabra de Dios, digamos, dista mucho de esto, porque dice que todos aquellos que fueron hechos hijos de Dios son llamados sacerdotes. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, soy un sacerdote. Igual no le va a gustar mucho lo que viene, pero sigamos. Y aunque en Cristo se le dio el título, dejó de ser una exclusividad para determinados hombres, hoy, en Cristo, ¿sí?, Él es nuestro sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo, se supone al lugar donde estaba el Señor. Tenía que pasar por un montón de rituales de santificación para poder entrar. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, el Hijo de Dios, el que dio su vida en rescate por nosotros, entró al lugar santísimo de una vez y para siempre y nos abrió el camino. Amén. ¿Por qué nosotros leemos que el velo del templo se rasgó en dos? Bueno, porque el lugar santísimo estaba velado para algunos, solo estaba, digamos, de alguna manera autorizado por Dios para un título,
Pero Dios nos ha hecho hoy sacerdotes. ¿Cuántos somos sacerdotes acá? Entonces dice la palabra de Dios que hoy tenemos libre entrada a la presencia del Señor. No nos hace falta estar en un templo, en un lugar congregacional. Solamente con invocar el nombre de Dios tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero aunque se le dio el título, aunque se nos dio el título de sacerdotes a los hijos de Dios, las cualidades y las exigencias del sacerdocio no cambiaron. Porque no dice la palabra ahora son sacerdotes y estas son las nuevas exigencias o normas. Y acá no estoy hablando de que nosotros tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, simplemente que el hecho de entender lo que significa un sacerdocio nos va a dar propósito en la vida. Amén. Y para eso, por supuesto, vamos a ir al Antiguo Testamento, pero no voy a hablarles ni de la ropa que llevaban los sacerdotes, ni de la túnica, ni de las borlas que colgaban a sus costados, ni del pectoral, ni del efod, ni nada de eso, porque entraríamos en algo un poco más profundo, que quizás usted lo puede estudiar en la Facultad Internacional de Estudios Teológicos que empieza esta semana, pero quizás a mitad de año podamos abrir. Allí podemos estudiar muchas de estas cosas, de lo que significa el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con el simbolismo. Pero vamos a Josué capítulo 3, porque hoy quiero darle detalles del sacerdocio en acción. Diga conmigo, sacerdocio en acción. Dígalo, sacerdocio en acción. Y vamos a ir a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, vamos a leerlo, después nos vamos a detener en algunos puntos especiales. Pero dice la palabra de Dios: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto y del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca, asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos y a los hititas y a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los emorreos, a los jebuseos, de delante, y a todos los feos también, de delante de ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro.
Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el río Jordán por tierra seca. ¿Sí? Dice el capítulo 4, verso 3, diles, tomen piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Bien, hasta ahí leemos la palabra de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana y te ruego que esta palabra, Señor, pueda orar en nuestro corazón para darnos propósito, para abrirnos, Señor, el camino delante nuestro y que podamos entender en esta mañana cuál es tu llamado para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En primer lugar, dice la Biblia que eran los sacerdotes quienes portaban el arca, ¿sí? Usted va a ver, varias veces repetimos, y los sacerdotes que portaban el arca, ¿sí? En la antigüedad, los únicos que podían llevar el arca eran los sacerdotes, ¿sí? Incluso había una manera, una forma, un diseño que Dios había establecido de cómo trasladar el arca. ¿Por qué? Porque el arca era símbolo de la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos hoy? Los sacerdotes eran quienes trasladaban el arca. Nosotros hoy somos quienes portamos como sacerdotes la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos ir a buscar afuera la presencia de Dios, ¿sí? Porque cuando somos hechos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. Amén. Me gustó mucho el pastor Manzanelli, que estuvo aquí con nosotros los varones, y dejó una frase que a mí a lo mejor a usted no le despierta nada, pero bueno, para cada uno de nosotros Dios tiene una palabra. Por más que usted haga lo que haga, no va a cambiar la presencia de Dios en su interior. Dios es. Amén. Dios está en nuestro interior y Dios sigue siendo Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Que nosotros podamos hacer aquello o lo otro significa que le estamos dando lugar a la oscuridad, a las tinieblas, pero Dios siempre sigue siendo Dios. Algunos dicen, no, porque el domingo voy a recargarme las pilas. No, está bien, yo sé que es una manera de decirlo, pero Dios no necesita recargarse las pilas. Dios es Dios. Amén. Cuando se presenta Dios delante de Moisés, le dice, decile al pueblo que yo soy. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es. Él no cambia, Él no varía, Él no cambia de opinión, no tiene una manera diferente de pensar hoy y mañana. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia acerca de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los sacerdotes portamos la presencia de Dios, ¿sí?
Decirle que tenés pavada de hombre sos, que estás portando la presencia. Qué bárbaro, estoy sentado al lado de un hombre y una mujer que portan la presencia de Dios. Y eso no está reservado para una élite de la iglesia. Yo sé que hay hombres y mujeres que tienen asignaciones proféticas, unciones de parte de Dios, o una unción que de alguna manera se desarrolla en un área de su vida. Pero nosotros no necesitamos ir a ningún hombre para encontrar a Dios. Dios está con nosotros, somos sacerdotes. No está reservado para los pastores, para los líderes. No, el pastor es pastor porque tiene más presencia. La presencia de Dios es la misma en usted y en nuestras vidas. Cuando lleguemos delante del cielo, Dios no nos va a mirar y decir, a ver, ahí viene el pastor Severo Letal Díaz. Así le pusieron a uno en la iglesia. Era bravo el tipo. No. ¿Y sabe qué hermoso poder llegar a la presencia de Dios? Y yo digo, por lo menos limpiarle los zapatos a Jesús. Llevarle unos mates. Hay una canción de Marcos Vidal que esta semana se acordaba a mi esposa. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Solo déjame mirarte cara a cara. Y perderme sumergido en tu mirada. La presencia de Dios está con nosotros. Y ese encuentro con el Señor Jesús no hace falta llegar al cielo. Hoy podemos adorarle cara a cara. Somos sacerdotes para ministrar, para adorar el nombre del Señor. Amén. Jesús dijo, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿sí o no? ¿Lo dice o no la palabra de Dios? Presencia, diga conmigo presencia. Porque no soy yo. Algunos creen que porque, no, ahí viene, ay, este pone las manos. No. Diga conmigo presencia de Dios. Va a venir un niño, va a orar por tu vida, vas a ser sano por la presencia de Dios. Les dijo Jesús, mayores obras que las que yo hago, ustedes harán. Diga conmigo sacerdocio santo, sacerdocio de reinado, amén. Autoridad espiritual delegada por Dios. Porque cuando Dios te dice, ahora sos un sacerdote, te está delegando autoridad del cielo, autoridad divina. Su misma presencia. Amén. Y a veces nosotros tenemos tanto miedo, tanto temor de decir verdades de la palabra. Decirle que tenés al lado, créetela. Créetela. Porque la palabra de Dios en tu boca tiene autoridad que Dios te ha delegado.
Amén. La palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. No tus deseos, tus anhelos, no, la palabra de Dios. Amén. La segunda cosa, ¿cómo se va el tiempo? ¿O hablo mucho? La segunda cosa dice que los sacerdotes iban a ser quienes los guíen. ¿Sí? Pregúntate a vos mismo, ¿a quién estoy guiando yo? ¿Y hacia dónde lo estoy guiando? Y algunos que están acá hace poquito dicen, no, pero yo estoy destruido todavía. Digo, ¿a quién voy a guiar? Todo tiene su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Muchos están siendo guiados para transformarse en esas personas que guían a otros. Esa es la promesa del sacerdote del Señor. Gloria a Dios. Dice, ustedes el pueblo tienen que estar a 1 kilómetro. Entonces ahora cuando yo salga, ustedes 1 kilómetro atrás. No. En este caso, los sacerdotes, aleluya, iban adelante. Amén. No son como algunos hombres que no aprendieron todavía que hay barro y dicen, dale vos a mi amor. No, cuando hay barro, el primero que tiene que ir, ¿quién es? Algunos del movimiento feminista después me crucifican, pero... Va a ser como el correntino. ¿Conocen el cuento ese del correntino? Iban en el avión y había de varias naciones. Y resulta que el avión estaba con mucho peso y tenían que deshacerse. Primero se sacaron las cosas de encima y después alguno había que sacrificar. En ti se dijo el francés, por Francia y la Torre Eiffel, y se tira el tipo del avión. Estaba el estadounidense, dice, por Estados Unidos y la Estatua de la Libertad, y se tiró. Y estaba el correntino, argentino. Y dice, por Corrientes y el chamamé. Ahí va el japonés, dice. El sacerdote debe ir primero. Amén. El sacerdote debe ir primero, llevando adelante todas las cuestiones que tienen que ver con ser pionero, precursor, emprendedor. Amén. Gloria a Dios. Decirle al que tenía al lado, en esto no tenés opción. No hay opción. Si la presencia de Dios está verdaderamente en tu casa, todo lo que viene por delante son desafíos que tienen peso de gloria. Amén. La miro a Eve, siempre te uso de ejemplo vos. ¿Usted sabe lo que costó? ¿Saben las situaciones difíciles? Había días aquí en la escuela que no sabíamos ni para dónde agarrar, pero había que tomar decisiones. Y este año venimos bastante tranquilos, no vamos a despertar nada por las dudas. Un sacerdote va adelante, abre caminos. Amén. Cuando usted abre su casa para que se predique la palabra de Dios, está abriendo caminos. Cuando el pastor le dice, y vos te animás a tomar esta casa, es porque te está mandando adelante, te está mandando al frente, te está diciendo, es tiempo de ejercer ese sacerdocio. Gloria a Dios.
como 1 kilómetro adelante, dice que iban. Y me llama la atención porque le dice al pueblo, ustedes no conocen el camino. Eso me da a entender que los sacerdotes sí conocían el camino. Seguramente habían andado explorando. Lo tercero que quiero decir es que un sacerdote vive en ese aire acondicionado, está tirando aire caliente, me estoy prendiendo fuego. Si alguno lo puede apagar, por favor. Si me ven que me empiezo a poner colorado. Un sacerdote vive en lo sobrenatural. Amén. La gente del común denominador vive su vida como todos los días. Nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido llamados a ser sacerdotes o hemos sido denominados sacerdotes con la autoridad de Dios, vivimos o debemos vivir en lo sobrenatural. Porque dice que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua del río Jordán, ¿el río qué pasó? Se detuvo. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es ver cuando llega alguien y sentimos la presencia de Dios. Qué lindo es cuando alguien se expresa y en vez de expresar quejas, dolores, angustias, que está bien, es lo normal. Qué bueno es que cuando alguien se expresa, expresa palabra de Dios. Amén. Vieron que hace un rato cantamos y bailamos, ¿no? Haré así como David, me reiré. ¿Sí o no? ¿Sabe qué portaba David? ¿Qué portaba? La presencia de Dios. Y David no le ganó la batalla al gigante, no sé, creo que lo dije, estuve hablando en tantos lugares estos días, creo que acá lo dije también, lo voy a volver a decir. No le ganó la batalla al gigante con la onda nada más, le ganó con la palabra de Dios. Sobrenaturalidad, donde pongan sus manos, dice, los enfermos sanarán. Y le oramos así a la gente. Padre, tomamos autoridad en el Señor. Y si lo sana, gloria a Dios. Y si no lo sana, es problema de Dios, no es mi problema. Yo oro por su vida, porque tengo el llamado a ser sacerdote. Amén. Sobrenaturalidad. Cuando sus pies toquen el agua, donde quiera que tu persona aparezca, tiene que haber un cambio de atmósfera. Lo que quiere destruir se tiene que detener. Amén. Ni se te va a ocurrir ir al trabajo y que tu patrón te esté atacando y le diga, detente, Satanás. Pero interiormente usted sabe que tiene sobrenaturalidad y que el poder de la luz que habita en su vida de alguna manera detiene las tinieblas. Amén. Ay, lo tengo que decir, pero vivimos a veces una vida tan normalita, tan del común denominador, cuando hemos sido llamados a ser sacerdotes. Cuarto, se quedaron de pie hasta que todo el pueblo terminó de cruzar. ¿Fueron los primeros? Sí. También fueron los últimos.
todas las personas que van a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo, será porque haya sacerdotes que son capaces de quedarse hasta el final de la historia. La palabra de Dios dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. Amén. Él va delante mío, pero se para en un momento para que yo pueda pasar y me mira como yo paso. Y se queda hasta lo último viéndome caminar hasta que logre el objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado: qué poca paciencia tenemos. Y a veces queremos acompañar y se nos terminan los recursos, porque somos humanos. Pero si hay alguien que va a permanecer siempre hasta que logremos el objetivo y el propósito, es el Señor. Amén. Diga conmigo: paciencia. Paciencia para los hijos, paciencia para la esposa, para el esposo. Oh, más paciencia, Señor, más paciencia. Sacerdotes, sacerdotisas del Señor. Amén. Vamos adelante, pero también estamos hasta el final, para que la historia de los que nos rodean se cumpla en la palabra de Dios. Y por último, dice la palabra de Dios que las tribus, los clanes, las familias tenían que hacer un altar conmemorativo. ¿Sí? Eran 12 tribus. No sé cuántas tribus habemos acá. Algunas están emparentadas, cruzadas, no sé. Pero dice la palabra de Dios que a cada una de ellas Dios les dijo: vayan a sacar piedras del río. ¿Sí? Para hacer ese altar donde se recordara hasta hoy que el pueblo de Dios había cruzado el Jordán. Pero hay algo que más me llama la atención, porque dice que las piedras debían ser sacadas debajo de donde estaban los sacerdotes. Nosotros los que estamos aquí estábamos parados sobre la visión de Berseba. Amén. Una casa de restauración. Y si queremos edificar, debemos venir a buscar la piedra donde está parada la iglesia, los sacerdotes. Amén. ¿Se entiende? Si están buscando piedras en otro lado, está bárbaro. Pero no digas que sos Berseba. Porque si somos Berseba, venimos a beber de Berseba. ¿Se entiende? El pastor me está diciendo que Berseba más. No, Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dice Yolanda oraba que la presencia de Dios desciende como la barba, allí, desde la cabeza, baja por la barba de Aarón. ¿Aarón qué era? ¿Sumo? Amén. Cristo es nuestro sumo sacerdote, de Él viene la gracia, de Él viene la unción, de Él viene su presencia. ¿Cuántos queremos edificar? Amén.
¿Cuántos queremos construir? Vengamos a buscar la piedra al altar del Señor, allí donde están los sacerdotes, allí donde está la presencia del Señor. Cuando alguien te diga no podés, decirle yo puedo porque soy un sacerdote. Cuando alguien te diga esto no es para vos, busca al Señor, la guía del Señor, y si Dios te dice que sí, créelo porque sos un sacerdote. Y como tal vas adelante, vas primero, no tengas miedo. Decirle que tenés al lado, no tengas miedo. Ah, pero tengo vergüenza. Vergüenza tampoco. Ah, pero soy tímido. Tampoco. Pero no sé hablar. Tampoco. Pero no me sé la Biblia. Tampoco. Porque si está la presencia de Dios en tu vida, cualquier palabra que salga de tu boca, de la palabra de Dios, va a transformar vidas. Amén. Algunos dicen, no, yo voy a predicar cuando vaya al FIED y me aprenda todos los libros. No. Si alguien viene y te dice, che, ¿qué te está pasando? Estás más lindo. Me encontré con Cristo. Amén. Sacerdote, presencia de Dios. Amén. Eras una piltrafa antes y ahora mira cómo estás. Me encontré con mi Dios hermoso, poderoso. La hermosura de Él me contagió. La Biblia dice el corazón alegre. Mirá lo que tenés al lado, a ver qué tal. Mi esposa debe tener el corazón recontra alegre porque es tan hermosa. Gloria a Dios. Debe estar todos los días alegre. Amén. No hace falta tener un estudio bíblico. En realidad hace falta. No hace falta para hablar de Cristo. Amén. Con el título de sacerdote nos alcanza y nos sobra. Y ya lo tenemos. ¿Qué tal? Tenés un diploma que no lo tenés en la mano, pero está escrito en el cielo. Amén. Juan Fernando Quintero de los Santos de los Amores, por decir un nombre, ¿no? Es un sacerdote del reino. Amén. Gloria a Dios. Amén. A veces decir estas cosas afuera, si alguien te dice, y vos, no, yo soy un sacerdote, tampoco suena tan... Pero sí que vos lo entiendas en tu corazón. Amén. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Si hay alguien que portó la unción sacerdotal sin tener el título de sacerdote, fue el rey David. Porque el rey David no fue solo rey, sino también fue un sacerdote. Dice la Biblia que cuando sus manos tocaban ese arpa en adoración, los demonios retrocedían. Unción de sacerdote. Unción de lo sobrenatural. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl vio cómo David crecía, cada día le tenía más miedo. El infierno le tiene miedo a los sacerdotes. Y cuando David se presentó ante Goliat, tenía esa unción de la declaración de la palabra. Y lo que parecía impensado sucedió. Por eso si hay algo en tu vida en este tiempo que parece que no va a pasar, quiero decirte que si vos declarás palabra de Dios, va a pasar. Va a pasar, te lo puedo asegurar, va a pasar.
Y lo que parece tan lejos edificar será edificado. Y lo que parece tan lejos lograr, lo vas a lograr. El pueblo de Dios tenía la enorme tarea de pasar a esa tierra que Dios le había prometido. Pero tuvo que haber sacerdotes que iban adelante. Todo lo que Dios va a entregar en Berseba, va a entregar a tu familia, va a entregar a tu casa, va a entregar a tu empresa, va a entregar a tu emprendimiento, tiene que ver con que vayas al frente, que vayas adelante. Autoridad de Dios. Padre, te doy gracias en este día. Ponga su mano en su corazón. Yo sé que hay factores limitantes en su vida, emociones, sentimientos, pensamientos que lo limitan. Quizás así, sí, es verdad, pero yo quiero orar en el nombre de Jesús para que eso sea sometido a los pies de Cristo. Que todo pensamiento altivo, todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios, lo podamos dejar a los pies del Señor. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Espíritu Santo, la palabra ha sido soltada, entregada. Y así como cuando el Padre dijo, sea la luz, el Espíritu Santo operó para que fuera hecha la luz. Y cuando el Padre empezó a dar órdenes en la creación, esto aquí, esto allá, el Espíritu Santo, tú fuiste quien ordenó la creación. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que tu presencia, que está en nuestras vidas, Señor, siga guiándonos, siga enseñándonos, siga haciendo de nosotros hombres y mujeres conformes a tu corazón. Porque el título sacerdotal ya nos diste, Señor. Nosotros tenemos que caminar en pos de eso. Señor, queremos ser sacerdotes en la práctica, en el diario andar, en el despertar, en el dormir, en el emprender, en el esperar, en el amar, en el batallar, en el poner nuestros pies en el río, creyendo que todo lo que era imposible se hará posible. Bendigo a cada familia que toma una piedra de Berseba, de esta casa. Les amamos, vos sabés, conocés nuestro corazón. Que cada uno de ellos pueda edificar, crecer en esta autoridad espiritual. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.